Como se puede comprobar en el plano de Agustiño Portelapaz, esta calle de Maceda antiguamente se llamó Calle dos Fornos. Esta denominación procede de los artesanos panaderos que se establecieron en ella e instalaron allí sus hornos. No obstante, el padre Pardo propone que la Rúa de la Ramallosa salía como ella de las 5 calles, razón por la cual aparecen unidas físicamente y correspondía, como propone él, a la calle Maceda. En 1843 también se llamó de Hernán Cortés y por fin desde esa fecha pasó al nombre de la actual Maceda. Su tramo se inicia en la plaza de Celso García de la Riega hasta la calle del Barón y en el centro tiene adyacente la Rúa da Violiña. El primer título del conde de Maceda fue otorgado a don Alonso Lazos y Novoa. El 21 de septiembre de 1654 se le otorgó el título al cuarto conde, don José Benito de Lazos. El conde de Maceda manda construir su palacio en los terrenos de una familia humilde de Estapilla. Desde 1950 este palacio hace las funciones de parador nacional, llamándose la Casa del Barón. En 1996, el concejo de Pontevedra decide poner el nombre de Maceda, preservando también el nombre de Rúa dos Fornos.